Esperamos unos segunditos igual, ¿o no? Como que se conecte la gente y todo. No tenemos mucho feedback de esto. A ver. Es como muy difícil. Yo espero que esté transmitiendo. Ahí lo veo transmitiendo, sí. Sí, sí, ¿Sí? dice que está transmitiendo. Sí. Sí. Bueno. Súper. Súper. Supongo que estaremos. Voy a fijarme una última vez acá en Facebook si está todo bien. Espero que sí. Sí, sí, sí está, lo dice. Transmitiéndose. ¿Lo ves, Dani, en pantalla? ¿Lo ves en la página? Lo voy a buscar y te cuento. Pero ahí anoche lo vi. Estoy asegurándome que esté funcionando para poder empezar y lo Estoy lamentamos si es que buscando. ahí... Sí, ahí estamos en vivo. Dale. Ya, sí. Hola. No tenemos mucho feedback del live abajo, así que eso va a ir con algo de delay, pero estamos ya transmitiendo en vivo. Le doy la palabra a Carolina Urrutia, que va a presentar las palabras de inicio. Súper. Gracias, Iván. Sí, ahí nos dicen que está todo bien al aire, me comenta Laura. Bueno, queridos amigos y queridas amigas, gracias por acompañarnos hoy en este lanzamiento virtual. Muchas gracias, Isdani, y muchas gracias, Julia. Bienvenidas a esta presentación, ¿verdad? Estamos muy honrados de que sean ustedes quienes comentan esta nueva edición, un honor a la distancia, ¿verdad? Es algo que una de las cosas positivas de este tipo de lanzamientos, tener invitados internacionales y estar todos juntos a pesar de la distancia. Y gracias también a los colaboradores de este nuevo número 24 de la revista La Fuga. Entiendo que son tiempos complejos para escribir, ¿verdad? Hay que combinar demasiadas cosas distintas, el ánimo, la vida doméstica, el trabajo, etcétera, y estar escribiendo, de repente llegando con los plazos no es difícil y sin embargo no lo logramos. ¿Ya? Es un lanzamiento también teñido por la contingencia. Por un lado, el estallido en Chile, la revuelta en Chile de octubre del 2019, por otro lado, la pandemia extendida en el mundo y en el año. O sea, pensábamos que iba a ser un evento muy acotado y ya estamos en agosto del 2020. Y sin embargo, creo que logramos, así de inundados como estamos, la revista logra permanecer, la fuga más viva que nunca. Este número viene muy contundente, muy enjundioso, y la verdad ha sido un orgullo estar subiendo los textos, revisándolo. Hay dos dossiers, uno sobre cine cubano contemporáneo, a cargo de Isdani, que lo va a presentar ella en un ratito. Hay otro sobre la obra menos conocida de Raúl Ruiz. Hay muchas entrevistas, traducciones, reseñas sobre el cine chileno que ha logrado estrenarse también en estas condiciones sumamente adversas, varias revisiones de libros publicados en Chile sobre cine. Entonces, bueno, Iván va a hacer una revisión después del número. Y nada, una pavada, una tontera que les quería contar, pero mientras subíamos a la plataforma el número con Iván y con Laura Latanzi, que está por ahí conectada en el ciberespacio, llegamos a publicar el artículo número 1000. Ya Iván nos mandó un WhatsApp así como, miren, subí el artículo número 1000. Y de verdad es algo irrelevante, pero al mismo tiempo habla mucho de la persistencia del equipo, de la persistencia de Iván, de quienes han integrado y conforman la revista. Han sido un grupo súper importante de gente que ha pasado en estos 15 años, este año cumplimos 15 años con La Fuga, y hay gente que estuvo en un principio, que luego la dejó, después hay gente que se ha ido incorporando posteriormente. Somos un grupo en el fondo muy sólido, muy amigos, también muy compinches, que estamos trabajando en este proyecto. Bueno, hace 15 años, cuando recién comenzaba la revista La Fuga, el Festival de Cine de Valdivia nos convocó, el actor Sergio Hernández, del año 2005, él era codirector con Lucy Berkos del Festival de Cine de Valdivia,
y nos invitó como revista que estaba recién naciendo, estos jóvenes veinteañeros cinéfilos, que nos hiciéramos cargo de las actividades teóricas del festival. ¿Ya? Y entre las actividades organizamos un panel que se llamaba Cine Chileno y Crítica. Todo esto tiene que ver con que con Iván andamos bastante nostálgicos este último mes, pensando en estos 15 años, en este recorrido. Iván desempolvó una cámara antigua, encontró una foto, estaban ahí los panelistas de ese coloquio que hicimos, estaba entre ellos Sebastián Lelio, que tenía otro nombre, Sebastián Campos en esa época, estaba Martín Rodríguez, estaban ciertos críticos de cine como Ernesto Ayala, del Weekend, Jorge Morales de Mabuse, Iván y yo y Víctor Cubillos de La Fuga, y nos encontramos ayer con la transcripción completa de ese panel, ¿ya? Y fue así como de verdad sacar algo del baúl de los recuerdos, porque era otra revista, y al mismo tiempo es la misma revista, pero era otra revista también. Ahí nos dimos cuenta cosas que habíamos olvidado, por ejemplo, que el público de ese panel tuvo un rol súper activo y que la discusión que se organizó fue muy rica. Aparece Alicia Cherson comentando al tiro, aparece Ezequiel Acuña, que en esa época de haber estado estrenando Como un avión estrellado, creo, una de sus primeras películas, que también la hacía en el Festival de Cine Valdivia. Estaba Inti Briones, director de arte de gran parte del cine chileno, y se armó una discusión muy rica sobre la crítica, sobre el diálogo con la práctica cinematográfica en las distintas etapas, ¿verdad? Pero sobre todo consumo, circuitos, festivales, y lo vemos ahora, en ese momento lo intuíamos, pero no estábamos 100% seguras, pero era una escena muy privilegiada, ¿verdad? La de ese año, había mucha efervescencia, mucho entusiasmo sobre lo que allí ocurría, sobre las películas que veíamos. Eran jornadas muy extensas, además de visionados, de paseos, de conversaciones. Entonces, viendo en retrospectiva ese momento, ocurrió en octubre del 2005, en el salón de cine de un hotel, ¿verdad? Con mucho público y mucho entusiasmo, nos llena de nostalgia, pero también cierto orgullo de seguir en pie con todas las transformaciones que han habido en la revista desde ese entonces. ¿Ya? También en nosotros mismos, en nuestro quehacer cotidiano, ¿verdad? Iván y yo tuvimos hijos en esa época, durante estos 15 años estamos con hijos, o sea, somos otras personas, ¿verdad? Nuestros estudios, las prácticas, sobre todo un sentido muy distinto de cinefilia, ya en el fondo al que teníamos ese entonces, o hablo por mí, no hablo por Iván, pero quizás en mi caso es más frío, es más distante, menos apasionado también, pero una cinefilia que sin duda permanece hasta el día de hoy, ¿ya? Y al mismo tiempo también me parece interesante que había como una convergencia el 2005, porque se habla de que ese es el año que aparece el novísimo cine chileno, y me gusta pensar que formamos parte de la escena, ¿verdad? En conjunto con ese novísimo cine. Eh, y nada, en ese panel que encontramos ayer con Iván, la presentación que yo hacía en ese momento era como para pensar sobre la revista, sobre el rol de la revista en esa contingencia actual, y decía, la revista nace para buscar y para repensar y resituar el espacio de la escritura. La pregunta era, ¿cuál es el papel de la crítica? ¿Cuál es ese lugar? ¿Existe una autonomía de la crítica en relación a la teoría del cine, en relación a la academia, en relación a los medios? ¿Cómo nos relacionamos nosotros desde nuestra pasión con el cine al momento de escribir? ¿Cómo nos relacionamos con el lector? Y la invitación que hacíamos era repensar la crítica y reflexionar sobre la crítica pensando en nuevas escenas de escritura, nuevos lugares desde los cuales pensar esa crítica y por supuesto en otras nociones y en otras categorías. Eso un poco de nostalgia en este momento de presentación. Así que sin más los quiero dejar con nuestras invitadas. Una breve presentación, estamos con Julia y con Isdani. Les presento brevemente. Julia es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, del Instituto de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿verdad? Escribe en el blog Con los Ojos Abiertos y es autora de libros y de artículos académicos varios, ¿verdad? Tiene los libros, entre sus libros están Al margen del tiempo, Deseos, ritmos y atmósferas en el cine argentino, que es un libro reciente, y compiladora de Espejos Oblicuos, 5 miradas sobre feminismo y cine contemporáneo de este año. Bueno, hay que conseguir esos libros rápidamente. Y por su parte, Isdani cursa actualmente el doctorado en Filosofía y Estética de la Universidad de Chile,
pasé por ahí también en algún momento. Se licenció en Historia del Arte en la Universidad de La Habana y ha realizado clases ahí como profesora de Estética y Teoría de Cultura, y también ha publicado textos en distintas revistas como Imagofagia, Artes del Límite, Cine Cubano, Latin American Art, entre otras. Así que les doy la palabra a Isdani, agradezco a todos mucho su presencia. Hola, hola a todos. Hola a todos los que nos están viendo también. Ante todo, muchas felicidades a la fuga. Ese proyecto me encanta, lo sigo desde que llegué, que me enteré, pues dice Facebook que soy hasta fan destacada de la fuga. Así que yo súper honrada de que me hayan invitado un poco a organizar este dossier y editar. Para mí ha sido, no solo en lo profesional, me ha gustado muchísimo poder pensar un poco más ya en la manera de organizar un poco el cine cubano o el pensamiento sobre el cine cubano para este dossier contemporáneo, sino también en términos espirituales y personales. Me llena mucho de regocijo, porque cuando se está lejos de casa, enseguida que se habla de Cuba, ¿no? o de mi país, es absolutamente reconfortante. Así que les agradezco por esta invitación, y para mí es un súper honor y placer haber preparado este dossier. Bueno, la idea de este dossier nace a finales del año pasado en una conversación con Iván. Iván me estaba preguntando un poco del cine cubano, qué ha pasado con el cine cubano en las últimas décadas. Y un poco la idea que siempre, lo que me comentaba él, es un poco la idea también que yo me llevaba, ¿no? De mis conversaciones con mis compañeros de doctorado, de mis conversaciones con chilenos acá, era que lo que se sabe de Cuba, básicamente, era lo relacionado a la Revolución Cubana, y específicamente, o sea, la Revolución Cubana como idea mítica, como ese proyecto utópico, vanguardista, postcolonial. Y por supuesto también el cine que se conocía, o el cine que se conoce mayormente acá en Chile y en muchas partes de Latinoamérica también, es ese cine asociado a ese proyecto utópico, también igual postcolonial, de los años 60, el cine de Tomás Gutiérrez Alea, de Humberto Solás, de Octavio Cortázar y demás. Y la idea que tuvimos en ese entonces, bueno, me preguntaba Iván, y también me pregunta mucha gente acá, ¿no? ¿Qué ha pasado con Cuba? ¿Qué ha pasado con la Revolución Cubana? Y específicamente, ¿qué ha pasado con el cine cubano? Y un poco la respuesta o lo que nos motivó a organizar este dossier es justamente eso, ¿no? Hacer una especie de actualización con el cine realizado en mi país, o sea, en la isla, en las últimas décadas, digamos 2000 en adelante. Y en ese sentido nació esto súper bonito, que me gustó mucho, que es el dossier Insomnios postrevolucionarios, agotamientos, desvíos y reescrituras en el cine cubano contemporáneo, que tiene la súper suerte de contar con la colaboración de magníficos investigadores, profesores cubanos, de los cuales estaré hablando un poquitico más distendidamente más adelante en los próximos minutos. Y entonces, ya les decía, la idea era básicamente cuando se piensa Cuba y el cine cubano de los 60 y de los 70 y las 3 primeras décadas del ICAI, está marcado justamente por la instalación de ese proyecto utópico, digamos, asociado a la revolución, y el cine está dando cuenta perfectamente de eso. El ICAI, que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, se funda unos meses después apenas unos 3-4 meses después del triunfo de la Revolución Cubana. En esa instancia, el cine debía funcionar no solo como un arte, según sus preceptos de la Ley 169, aún vigente desde aquel entonces, que se inspiraba, por cierto, en lo mejor del cine moderno de la época, específicamente el neorrealismo italiano. El cine no solo funcionaba como un arte, también tenía una función por ley y decreto de funcionar como un medio para, digamos, hacer una especie de educación o de trabajo cultural, educativo, y también funcionar como esa liberación postcolonial
que tenía la Revolución Cubana desde sus inicios. En ese sentido, y en tanto proyecto o aparato ideológico del Estado, esas primeras décadas van a estar marcadas, o esas por lo menos 2-3 primeras décadas, van a estar marcadas justamente por un discurso utópico, un discurso que instala un proyecto colectivo, un discurso de la acción. Comienzan a emerger personajes como el guerrillero, los rebeldes, los tipos populares preteridos. Comienza a instalarse muy fuertemente la figura del nosotros, la figura del sacrificio colectivo en función del gran proyecto y el gran metarrelato revolucionario, que por supuesto eso no todo sería, digamos, un impulso proyectivo y teleológico, porque también habrían como cineastas, que a veces me gusta llamarlo como de la distancia, o que se tomaron un breve tiempo para pensar o como para analizar mejor lo que estaba sucediendo. Y en ese sentido yo creo que la obra de Nicolás Guillén Landrian, el documentalista cubano, de Sara Gómez, que tuvimos el privilegio de ver una muestra buenísima en Fencine hace unos días, algunas obras de Tomás Gutiérrez Galea también, como que se toman esa distancia y ese tiempo para poner también en perspectiva las dudas y el peso que tiene la historia escrita con mayúsculas, sobre el sujeto individual, sobre el sujeto particular. Y también estarían otros artistas de otras manifestaciones, el caso de Berto Padilla, el caso de Antonia Iris en la plástica, de Humberto Peña. Y en sentido general, ese mismo impulso, o sea, ese impulso de la distancia, de ponerse un poco freno al asunto teleológico, también podemos verlo en un documental como PM, un documental censurado que diera, que emergiera o que hiciera emerger esas palabras a los intelectuales que pronunciara Fidel Castro en 1961 y que marcara entonces la política cultural revolucionaria, lo que vendría de la política cultural revolucionaria. Y en ese sentido, yo creo que después, pasadas las décadas, pasado el tiempo, a finales de los 80 y sobre todo en los 90, cuando se produce el derrumbe del muro de Berlín, la crisis del campo socialista, Cuba, por supuesto, totalmente vinculada al campo socialista, las crisis de estos grandes metarrelatos utópicos del siglo XX, y la emergencia en Cuba, algo que se llama con el eufemismo de periodo especial, comienza a emerger otro tipo de discurso cinematográfico en las obras, por ejemplo, de Enrique Álvarez, que son películas fabulosas y que yo creo que todavía no están lo suficientemente estudiadas y valoradas dentro del cine cubano y dentro de la tradición más reciente, que son películas como Sed, La Ola, o películas como Madagascar de Fernando Pérez, que sí se habla muchísimo más. Comienza a emerger una estética que me gusta llamarla, y eso un poco lo estoy investigando y lo estoy comenzando a pensar para mi tesis de doctorado, que me gusta llamarla como una estética del agotamiento, en el cual la emergencia de la ruina o de eso que me gusta pensar como espacios parlantes, comienza a hablar de un tipo de proyecto contrario, digamos, a la utopía, un tipo de proyecto del insomnio, y por eso el título del dossier. O sea, el insomnio como un movimiento contrario a la utopía, pero también en relación al cine cubano más reciente que están haciendo los jóvenes, que a mi juicio le debe muchísimo a esas obras de los 90 de Enrique Álvarez, de Fernando Pérez, las obras también que hace Jorge Luis Sánchez asociado a la Asociación Hermanos Saí a finales de los 80. Son obras también, digamos, del insomnio, no solo como movimiento contrario a la utopía, y esto que voy a decir ahora lo estoy pensando en la joven documentalística o en las obras de no ficción que están haciendo los muchachos muy jóvenes, no solo como obras contrarias a ese movimiento utópico que emergiera y que atravesara el cine de las 3 primeras décadas de la Revolución, sino también como un espacio también productivo para reescribir, para pensar esa tradición o esa historia que se contó, que se reescribió a inicios de los 60, pero que los jóvenes, la gente de mi generación, o los que son un poco mayores que yo, también se encargan un poco de reconstruir esa historia que se nos contó en un principio. Y yo creo que por ahí también va el camino del cine cubano contemporáneo, de ahí
ese nombre del título que me pareció súper oportuno en el dossier Insomnios, el insomnio no solo como un movimiento contrario a la utopía, sino como un espacio también para pensar, como un espacio también productivo para instalar nuevas preguntas, para reconstruir historias. Y entonces en ese sentido, lo que está sucediendo, y un poco el dossier también lo pone en evidencia, el dossier aparece 6 textos, ¿sí? Donde los resultados que arrojan cada uno de los ensayos escritos por estos investigadores cubanos la están poniendo de relieve, ¿no? Cómo se reescribe y cómo hay un redireccionamiento en el cine cubano contemporáneo. Hay una especie de desvío, por supuesto. El ICAI, hasta hace unas décadas, el ICAI era la productora, que lo sigue siendo, la productora rectora del cine cubano. Sin embargo, ¿qué pasa? Han emergido nuevas productoras, como es el caso de Quinta Avenida Producciones, que es la productora independiente por excelencia en Cuba, que no está, o sea, el discurso cinematográfico cubano de estos momentos no está solamente regido o asociado al ICAI, sino también que hay un discurso que está emergiendo asociado a nuevas productoras, también que está apoyado, y todavía esto es muy menor, en Cuba el acceso a Internet es súper complicado, apoyado en menor medida por los fondos internacionales. Y en esta medida yo creo que el canon y la estética ICAI asociada a una estética realista, independientemente de que hay muchas películas, hay mucho cine cubano asociado a estas productoras que siguen reproduciendo el canon ICAI, pero con la emergencia de estos nuevos caminos y de estas maneras, además la tecnología digital por supuesto que ayudó muchísimo, y con la emergencia de estas nuevas maneras o de estas nuevas posibilidades de hacer cine en Cuba, no solo bajo el patrocinio del ICAI, yo creo que también está emergiendo unas nuevas poéticas, estas poéticas, digamos, del agotamiento, de los desvíos y de las reescrituras que están marcando nuestro cine actualmente. Y que finalmente el dossier, yo creo que si da cuenta de ello, también hay muchos cineastas y hay muchas obras súper interesantes que se quedan fuera, porque no lo podemos abarcar absolutamente todo, pero que sería súper valioso atender, y desde ahora, desde ya, estoy haciendo una invitación a ellos, o sea, que son poéticas que me parece que dentro del cine latinoamericano, no solo del cine cubano, dentro del cine latinoamericano también son susceptibles de ser muy atendidas, como es el caso ya de cineastas un poco más consagrados dentro de Cuba, que son Jorge Molina, Miguel Coyula, o cineastas mucho más jóvenes, son gente muy jóvenes como Rafael Ramírez, Alejandro Alonso, Marcel Beltrán, Luis Alejandro Hierro, de los cuales por ahí, creo que en el Festival de Valdivia vi la programación y me parece que va a estar un trabajo de Rafael Ramírez, que hay que verlo porque están dinamitando el canon nacional o lo que se entiende como cine cubano, y que por estos lares es como medio desconocido. Lo primero es la distancia geográfica, que es lo principal. Lo otro también, para nosotros en Cuba es complicado socializar un poco la información, digamos, problemas de acceso a Internet, en fin, diferentes cuestiones. Y en ese sentido, bueno, por esos caminos es que nos pensamos el dossier y teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Y como comentaba, el dossier se compone de 6 textos. Hay un texto de inicio de Ángel Pérez. Ángel es joven investigador, crítico, excelente, y programador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Y tiene este texto, o sea, escribió este texto en una colaboración súper buena que le da inicio al dossier que se titula Políticas de la Transición Estética Audiovisual y Cambio de Siglo, Cine Cubano 1990-2020, que hace como una especie de paneo o un mapa conceptual por el cine cubano, revisita el cine cubano y habla justamente de esta nueva emergencia de un canon estético, de unas nuevas poéticas dentro del audiovisual cubano. En específico dice Ángel que en las primeras 3 décadas del ICAI, el enunciado cinematográfico del texto pretendía incidir sobre el mundo. En cambio, en la obra de los realizadores cubanos que conformaron su cosmovisión,
durante los años 90 y digamos también los realizadores como más jóvenes, el enunciado constituye un intento de comprensión del mundo, y esto Ángel lo analiza en las obras de realizadores cubanos que ahora mismo están trabajando muchísimo y tienen obras súper interesantes como pueden ser Carlos Lechuga, Carlos Quintela y otro joven como Daniel Santoyo. Hay otro texto dentro del dossier también súper interesante, Niñez, Educación y Sociedad en el Cine Cubano Contemporáneo, de Hamlet Fernández. Hamlet es profesor de la Universidad de La Habana, historiador del arte, crítico, ensayista, súper reconocido en la isla. Y en ese texto es interesante porque Hamlet, analizando esos tres cuestiones de niñez, educación y sociedad, dentro de 4 películas cubanas recientes, Viva Cuba, Havan Station, Conducta y La Piscina, traza como una especie de arqueología, como una especie de mapa de cuestiones y de tensiones que se están sucediendo ahora mismo en la Cuba contemporánea y que distan absolutamente de ese paradigma mítico que se tiene de Cuba y de la Revolución Cubana. Es súper interesante. En ese mismo sentido, o en un sentido similar, también está este otro texto de Astrid Santana. Astrid es profesora titular de la Universidad de La Habana, también investigadora sobre cine, que es Oficio de Pasantes, narrativas vestigiales en el ámbito documental de la muestra joven. En este texto, Astrid también realiza un paneo sobre el cine cubano, pero el cine cubano ya realizado por los más jóvenes, específicamente en el cine de no ficción, que dicho sea de paso, y eso creo que o sea, no lo digo solo, no lo digo yo, sino también la crítica de los investigadores sobre cine. El cine de no ficción hecho en Cuba ahora mismo, yo creo que está como sentando nuevos precedentes. Me parece que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. O sea, los realizadores más jóvenes, por estas mismas cuestiones de que se han dinamitado las tecnologías, que están trabajando con otras productoras, que a su vez las posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías, como que le hacen relativamente más fácil el trabajo, el acceso a fondos y a concursos internacionales. Yo creo que todo eso está influyendo para que se produzca eso que Jean-Louis Rey llamó en el 2017 como un renacimiento del cine cubano, o sea, en relación específicamente al cine cubano de no ficción. Y Astrid en ese texto realiza un análisis fundamental de obras de Susana Barriga, que seguro que se conoce un poco más por acá, de Stephanie Tavares, de Alejandro Alonso y de Marcel Beltrán. Específicamente ella marca en ese texto que hay que leer absolutamente si se quiere entender lo que están haciendo los más jóvenes ahora. Señala como las marcas más distintivas de las novelas generaciones de cineastas asociadas a este evento anual que se hace, que este año no se hizo o no se va a hacer con motivo de la censura del documental Sueños al Pairo de José Luis Aparicio y Fernando Fraguela. Eso fue un tema tremendo que un poco trata el último texto del dossier. Ella marca, decía, las pautas que está llevando esta nueva generación de realizadores cubanos, de jóvenes, y es justamente un poco lo que ya venía hablando, la insistencia sobre las microhistorias, la evasión de lo épico y de los grandes proyectos colectivos que caracterizara ese cine de las primeras décadas de la Revolución. En su lugar, dice Astrid, aparece solo la vida que cursa errática y se refunda en su rareza, y que darían lugar a las nuevas narrativas antihegemónicas, lo que ella llama nuevas narrativas antihegemónicas, por supuesto, antihegemónicas del discurso oficial del Estado como ente rector. Y bueno, esa es observado en estos documentales de estos realizadores cubanos súper jóvenes que están trabajando ahora mismo y están produciendo estas reescrituras que ha comentado del cine cubano, una reescritura también de nuestra historia. Yo creo que ellos están directamente dialogando con la historia mayúscula que nos ha sido enseñada durante años en Cuba. En este otro texto, por un camino muy similar, Archivo, Poder y Estado en el cine cubano del siglo XXI, que escribe Reinaldo Lastres. Reinaldo es doctorando en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos
Y en ese texto, Reinaldo justamente analiza el documental Sueños al Pairo que comentaba hace unos minutos, y el cortometraje de ficción Gloria Eterna de Ymir Ramírez, y él va a estar argumentando en ese texto de qué modo los nuevos realizadores cubanos, como estrategia de resistencia, rastrean, reconstruyen y profanan los viejos archivos del Estado, generando contraarchivos que articulan discursos alternativos o contrapuestos a los establecidos por el poder. Y en ese mismo sentido está estos procesos de reescrituras de nuestra historia, o sea, reescrituras que se producen en nuestro país y que tienen lugar ahora mismo en el audiovisual cubano. Otro de los textos, ya para ir cerrando, es un texto de Justo Plana, también doctorando en la Universidad de CUNY en Estados Unidos, y que invito, que tiene un libro que salió hace apenas 1 o 2 años, El cine latinoamericano del desencanto, que los invito a leer porque es un texto fabuloso. Y Justo escribe este ensayo para el dossier El monopolio de lo cubano en el cine contemporáneo, de donde vienen las coproducciones como Regreso a Ítaca. Regreso a Ítaca es un filme dirigido por Laura Encantet con guión de Leonardo Padura, el escritor, el reconocido escritor cubano. Y justo esta es una película que justo sostiene y que plantea, es perfectamente, se puede comprender dentro de la tradición del cine cubano perfectamente. Lean, no voy a hacer spoiler, hay que leer el dossier y el texto de Justo. Y es una película que hace unos años, fue cuando se estrenó, 2016 creo, causó muchísima polémica en Cuba, fue censurada porque supuestamente como que la censura en Cuba es algo que está a la orden del día, contrario a lo que se piensa normalmente por estos lares. Hay mucha censura sobre el audiovisual cubano, y hay yo creo que ahora mismo se están suscitando muchísimos debates en torno a la autonomía del arte, y es algo que está bien candente por allá. Y bueno, y esta fue una película que en su momento también fue censurada, o sea, creo que no se exhibió simplemente asociada al Festival de Cine Francés, algo así. Y entonces justo lo interesante de esta dossier es que, de este ensayo, que justo se cuestiona, ¿no? Y está valorando cómo determinadas ideas en torno a la raza, el género, la migración y la clase social se están reproduciendo también en esta película. O sea, que es una película que sigue perfectamente códigos ICAI y está reproduciendo las viejas maneras de entender cuestiones y conceptos como raza, género y tal. Y hay una cuestión esencial en el texto también que a mí me parecía muy interesante y que yo creo que justo como que no lo señala así explícitamente, que es que este dossier, o sea, la película básicamente, los personajes de la película rondan los 60 años, 50 y tantos años. Y es súper interesante cuando yo lo leía, porque yo decía, bueno, prácticamente para un lector extranjero es como una especie de actualización del devenir del hombre nuevo. O sea, ¿qué fue del hombre nuevo? Ese proyecto que el cine cubano está trazando y que en parte está viéndose en el trabajo de Sara Gómez, por ejemplo, con todas esas contradicciones que se ven de cierta manera. O sea, ¿qué fue de ese hombre nuevo? O sea, ¿cuál es la actualidad del hombre nuevo, de ese proyecto de hombre nuevo? Yo creo que cuando uno lee el texto de Justo es como, mira, esto fue del hombre nuevo. Y me parece súper interesante en ese sentido. Y por último, hay un texto que me encantó, igual, bueno, todos me gustaron muchísimo, pero este en particular tiene algo muy específico, que es como una suerte de entrevistas o conversación que se anida, que se anuda entre diferentes actores del gremio audiovisual cubano contemporáneo. El texto está escrito por Susani González. Susani es doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara en México, y el texto se llama El cine respira en tiempos de crisis, y Susani lo que hace es entrevistar o recoger opiniones de
diferentes, él decía, diferentes protagonistas del gremio audiovisual cubano, como puede ser el caso del cineasta Enrique Álvarez, autor, director de esas películas emblemáticas de los 90 que son La Ola y Set. También entrevista a Lía Rodríguez, siempre se me olvida que es abogada. También entrevista de Luis Reyes, y en torno al, digamos, a este decreto ley 373 que ha provocado, ahora mismo es cuestión absolutamente candente en Cuba. Ellos valoran y ponen a dialogar, digamos, posibles aciertos, desaciertos, qué se espera de ese decreto, cuáles han sido los términos positivos, cuáles los negativos. Y a última hora también me parecía interesante incorporar la visión de este joven cineasta que es José Luis Aparicio, autor del documental junto con Fernando Fraguela, Sueños al Pairo, y que de paso aprovecho, ya que hablo de José Luis Aparicio, para introducir un pequeño comentario sobre, o sea, una invitación a que sigan la página de Cine Cubano en Cuarentena, que lleva el proyecto Rialta, la revista Rialta Online, que es en streaming, es genial, es un repositorio de películas cubanas y de documentales cubanos de todas las épocas, digamos. Y hay mucha obra también, mucho de esto que les he comentado está ahí en streaming y está en ese proyecto Cine Cubano en Cuarentena, que es genial. Bueno, y ese último texto trata sobre esto, se pone en perspectiva ese decreto ley 373, se debate sobre la autonomía del arte, la autonomía del cine, de los artistas en Cuba, y recoge un poco las polémicas culturales que se están desarrollando ahora mismo en torno al cine. Es como muy actualizado de lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Y por ahí, bueno, todo eso conformó este dossier que me alegra mucho de haber construido, en parte por la invitación de ustedes y con esa ayuda de esos colaboradores magníficos. Y ya, por ahí. Muchas gracias, Isdani, por la Espero no presentación del haberme dossier. extendido demasiado. No, perfecto, Gracias, súper interesante. Gracias. Y vamos con Julia entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Iván, por la invitación. Agradezco al equipo de La Fuga por haberme invitado a celebrar estos 15 primeros años, podríamos decir, de un proyecto intelectual, editorial, cinéfilo tan admirado. Me gustaría iniciar esta presentación con una imagen, o más bien dicho, evocando un film luminoso, y en estas circunstancias especialmente preciso y necesario, Nunca subí el Provincia, cuya atmósfera evoca la experiencia de escribir cartas. La atención vagabundea, las reflexiones se estiran, se comprimen, se transforman en algo íntimo que es a la vez público, donde las palabras no pertenecen a un solo lugar, sino que transitan por diferentes tiempos y espacios. En una entrevista que Iván Pinto le hizo a Ignacio Agüero para este número de La Fuga, el cineasta dice: detener la narración lineal también es una cuestión netamente cinematográfica y completamente natural en la experiencia humana mental diaria. Detención, distracción e interrupción. Esas tres cosas. Y por suerte es así, porque al salirse del derrotero lineal, la película no hace más que enriquecerse. Sale de la banalidad de una sola historia, de la chatura de una sola historia, y entra en la posibilidad de muchos mundos. Creo que esta concepción del cine como un arte que supone la suspensión momentánea y móvil del tiempo y del espacio florece en el índice de La Fuga, en particular en la edición número 24 que en este invierno estamos presentando. Mientras leía los numerosos textos que componen la revista para preparar esta breve introducción, pensaba que si tuviera que describirla en una sola palabra, elegiría hablar de libertad, en varios sentidos. Libertad del trabajo colaborativo, en los intercambios donde las ideas se encarnan en relaciones afectivas, sociales, interpersonales, que han ido creciendo a lo largo de años. Libertad de la crítica, ligada al pasado y al presente del cine, en distintos contextos y medios de realización y de circulación, a través de una apuesta a la escritura que no queda atada a formatos rígidos.
Libertad, además del pensamiento, en cuanto a la independencia que brinda la posibilidad de entrelazar los campos de la docencia y de la investigación al margen de lógicas mercantilistas. La apuesta interdisciplinaria de la fuga se plasma en una textura polifónica en la que diversas voces conviven y se confrontan. Libertad, entonces, también para dialogar y poner en movimiento sentidos comunes, tensiones y desacuerdos. Al comienzo de su último documental, Agnès Varda dice que su obra siempre ha estado marcada por 3 motivaciones: la imaginación, la creación y la puesta en común. Sin riesgo de exagerar, un recorrido transversal, en cierta medida aventurado y subjetivo por los textos del nuevo número de La Fuga, permite entrever cómo esas 3 pasiones, imaginar, crear y compartir, aparecen desplegadas en las reseñas de libros y de películas, en los artículos, en los ensayos, en las entrevistas, en los dossiers y en las traducciones. Pero más allá de que su estructura esté claramente ordenada en esas secciones, La Fuga, haciéndole gala a su nombre, contiene varias ramificaciones y derivas que cruzan los textos. Como si se tratara de un homenaje a uno de sus autores, me atrevería a decir predilectos, me refiero a Raúl Ruiz, quien de hecho recibe en este número un dossier pequeño dedicado a sus incursiones artísticas más allá del cine. No hay en la revista una forma dogmática de exponer sus convicciones políticas y estéticas. Dicho rápidamente, no se apela a ningún conflicto central. Sus propias líneas de fuga trazan puentes históricos, críticos, teóricos, como formas de discontinuidad. Así que, en vez de remitir sus contenidos a un centro temático, La Fuga se abre desde sus peripecias, desde sus periferias. Y esta es una cuestión muy destacable, que es la siguiente: el aprendizaje, el saber y el placer que podemos obtener a partir de esta revista no pasan por una necesaria confluencia o por una previsible uniformidad de sus perspectivas, sino por su internacionalismo situado, un afán cosmopolita y cartográfico con profundas raíces latinoamericanas y latinoamericanistas. Varios artículos, de hecho, problematizan la cuestión del imperialismo, del colonialismo y de las formas de resistencia a los discursos reaccionarios, prestando atención al poder de las representaciones y a sus posibles desvíos, como los que bosqueja la serie de cortometrajes en formato epistolar, en 16 milímetros y en continua expansión, hecha por Janet Muñoz, cineasta chilena radicada en Zúrich, sobre quien escribe Luciana Zurita. En una sociedad conservadora, como la peruana, que indagan en su pesquisa Mauricio Godoy y Viola Baroto, el universo documental, los films del mediometraje y el uso del video transgreden el dominio de los análisis centrados en la ficción. ¿Es posible mapear la hibridez transgenérica? ¿Cuál es el aporte de la producción audiovisual contemporánea en el territorio del arte, del cine y del mercado?, se preguntan. Como ilumina el análisis de Paula Volkovich, el cine underground argentino estuvo impulsado por un grupo de cineastas que provenían del ámbito publicitario. Su alianza entre vanguardia y política señala una vía alternativa que consiguió desarrollarse en la sangrienta década del 70 a partir de una doble oposición: al cine político de la Escuela Documental de Santa Fe y al cine industrial del mainstream audiovisual. Como dice la autora en El espacio siniestro, las películas de Lander no se limitan a mostrar el horror en sus múltiples manifestaciones, fusilamientos, vejaciones, torturas, asesinatos, sino que construyen un espacio terrorífico en sí. La ciudad pasa a convertirse en el mismísimo infierno. Buenos Aires, lugar en donde transcurren las acciones, adquiere un matiz particular, se torna oscura, rara, tenebrosa. La subterránea presencia de cineastas provocadores y contestatarios también se destaca en la conversación entre Pablo Molina Guerrero y Craig Baldwin, uno de los más destacados exponentes del underground norteamericano, que formó una suerte de tribu junto a otros artistas marginales. Es así como los múltiples trayectos de lectura habilitados por la revista ponen a rodar genealogías, memorias, archivos, estudios arqueológicos y también miradas sensibles a las producciones emergentes,
como se puede ver en el conversatorio con colectivos audiovisuales de La Revuelta, impulsado por Laura Latanzi, y en la entrevista entre Alejandra Castillo, filósofa y activista feminista, y Karen Glavik e Iván Pinto. En otra de las notas, Diego Stulpark cuenta que el año pasado, cuando llegó a Chile para dar una charla, no podía ir a las manifestaciones sin ponerse una máscara en la cara para protegerse los ojos de los disparos de los carabineros. Hoy por hoy tenemos que movernos con otras máscaras, entre otras pantallas, ¿no? Sin embargo, las imágenes, los relatos y la disputa por las significaciones que se desplegaron durante el estallido social que se vivió en Chile desde octubre de 2019, permanecen en la conciencia de los actores sociales interpelados por la urgencia de salir con la cámara a testimoniar frente al silencio cómplice de los medios de comunicación. En este punto, el cuidado de las imágenes y la preocupación por la comunicación se notan en el diseño gráfico de la página web, que logra extraer las bondades de la virtualidad, el inmenso caudal de sus canales de acceso, su amplio alcance y su gratuidad desde ya, y también las potencialidades creativas de una grilla que tiene un diseño simple, diáfano y amable para la lectura, donde las imágenes comparten una jerarquía equivalente a los textos escritos. Como ya contó Isdani, un plato fuerte de este número es el extraordinario dossier sobre cine cubano contemporáneo, coordinado por ella, que lleva un título sugestivo, el de Insomnios postrevolucionarios, con estudios en torno a reescrituras y agotamientos del cine cubano actual, que echan luz sobre una cinematografía que conocemos más bien poco, en comparación con el cine cubano de los tiempos de la Revolución. Justamente, como expone otro trabajo, el de Javiera Medina, sobre la idea de pueblo en la encrucijada del cine latinoamericano en los 60 y los 70, el carácter continental de la dimensión antiimperialista entra en ebullición en el cine de Santiago Álvarez, de Fernando Birri, de Octavio Schettino, de Pino Solanas, de Jorge Sanginés y de Glauber Rocha. En efecto, repasando los ensayos políticos del autor del Cinema Novu, la estética del hambre y la estética del sueño, el trabajo de Carlos Aguirre identifica una cosmogonía de la contaminación y una sintaxis del delirio, emulando, como podrán ver en el índice, la grafía repleta de mutaciones, de simbiosis y mestizajes que impregnan la originalidad gramatical de Glauber Rocha. Los documentos, tal como en la fuga se denominan las valiosas traducciones al castellano, presentan en este número 4 textos que parecerían orbitar alrededor de una especie de eje excéntrico, al menos para ciertos trabajos académicos sobre cine, que podríamos englobar como las limitrofías del cuerpo, o sea, los límites físicos y los perímetros imaginarios del cuerpo humano, del Homo faber y del Homo sapiens, ligeramente salidos de cauce, mezclados con los sueños y con los parpadeos de los animales, como los caballos, las ballenas y los búhos en el cine de Belatar, que Peter Sendy explora en Animal Filmicum. Si el Homo cinematographicus se alimenta de la producción de mitos, de fantasías, de ideologías y también de magia, las dimensiones rituales y simbólicas del cuerpo, como los gestos que desanda Christa Blümlinger en otro de los ensayos, también traducido por Ignacio Albornoz, ponen la lupa en el acto de filmación del cuerpo y en los regímenes de imágenes que sirven para figurarlo. Sucede que el cuerpo tiende a ser olvidado, camuflado, desplazado de las investigaciones, o bien el cuerpo es reducido a un sentido único, el de la vista. A contrapelo de esta tendencia, el trabajo de Laura Marx sobre la memoria sensorial emprende un viaje hacia la psicología y hacia la neurofisiología del sentido del olfato, para indagar una obra de la directora estadounidense Julie Dash. La revalorización del nexo entre la imagen y otros materiales expresivos, como el sonido y la música, aparece en la reseña de Álvaro García Mateluna sobre el libro Ruidos, Imágenes, Voces, el documental musical en el Chile post-dictadura, del musicólogo y documentalista Martín Farías, que presta atención a figuras emblemáticas como Violeta Parra y Víctor Jara, y a géneros populares como la cueca, la ranchera, el bolero, la cumbia, el metal, el hip hop, en relación con las identidades nacionales y los procesos políticos. Y aquí
asoma un contrapunto con una cita de Maya Deren incorporada en otro texto, donde el artista reafirma su voluntad de crear una experiencia fílmica que debía ser muda por naturaleza, resaltando el silencio de la cámara en lugar de pretender conjurarlo como una limitación o como una falta de sonido. Por cierto, la pérdida o la ausencia de memoria corpórea parecería guardar una conexión recóndita, pero tenaz, con los secretos de la vida de cineastas, con detalles de su mundo cotidiano, laboral, familiar, profesional, que suelen extraviarse de los estantes de las bibliotecas y de las preocupaciones historiográficas. El casi eterno dilema, podríamos decir, entre obra y vida, entre vida y obra, que para el caso de las mujeres engendra problemas específicos. En este sentido, las memorias de Alice Guy, traducidas por Tiziana Paniza, rescatan su voz y sus anécdotas personales del canon excluyente establecido por la historia del cine oficial, es decir, patriarcal. Cuando Alice Guy era una niña, ella había nacido en 1873, viajó con su familia hasta Valparaíso. En un tramo de sus recuerdos incluidos en este número de La Fuga, ella cuenta que muy pronto adoptó las costumbres de la nueva vida. Me gustaría leer un fragmento. Veía poco a mis padres. Mi padre estaba ocupado por sus negocios, mi madre por sus obligaciones mundanas y caritativas. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en la gran lavandería, donde Conchita, una de las criadas, se juntaba con sus camaradas después de encargarse de mi aseo y pasearme. En Chile, en esa época al menos, cada casa tenía su lavandería personal. En un país en que el calor es intenso, donde rara vez llueve, la ropa femenina es de colores claros y hace falta cambiarse todos los días. Nuestras sirvientas eran jóvenes y alegres, cantaban de la mañana a la noche. Una gran damajuana con vino del país servía para refrescarlas. Un día, aprovechando un descuido de Conchita, lo probé. Me pareció tan bueno que pronto me tambaleaba sobre mis dos piernecitas. Conchita se dio cuenta de mi estado, pero no del motivo. Muy preocupada, me llevó donde mi madre. Al parecer yo exhalaba un perfume vinoso que rápidamente dio señas de lo que pasaba. Mi madre nos retó fuerte, a Conchita por su falta de vigilancia y a mí por mi indecencia. Pero mi timidez habitual se había diluido en la bebida. Iba y venía sobre mis piernas de algodón, con los brazos al cielo y gritando, ¿tanto cuento por un vasito de vino? Me acostaron y me dormí al instante. Cuando volví a la lavandería, habían puesto la garrafa lejos de mi alcance. El interés del cine por la memoria, en particular por la memoria de los excluidos, de la gente sin poder, como dice Afonso Uchoa en la conversación con Héctor Oyarzún, se levanta contra uno de los efectos más perversos del mundo que habitamos, la dificultad para narrar y comunicar experiencias. Oyarzún le pregunta a Uchoa por su colaboración con otros cineastas brasileños, ya que fue montajista en Baronesa de Julián Antúnez y Antúnez trabajó con él en Arabia. La respuesta de Uchoa me parece muy lúcida y por eso también me gustaría leerla. Dice: creo que este trabajo en conexión con grupos, con colectivos, con grupos de personas que se apoyan las unas a las otras, que trabajan de una manera cercana a lo colectivo, que tiene que ver con la estructura económica del cine en Brasil. Es porque el cine brasileño, como todo el cine subdesarrollado, tiene el dilema de estar entre la industria y ser una actividad netamente cultural y artística que depende del apoyo del Estado, que no tiene una economía capitalista que la sostiene. Entonces, para la gente que no está en San Pablo o en Río, hay que buscar otras maneras de crear. Hay que buscar apoyos, construir cosas en conjunto. Esta manera de grupos que se apoyan, que trabajan y comparten el trabajo, que trabajan en películas de unos y otros, es una manera de crear cine al margen del régimen capitalista. Es una manera, dice Uchoa, de crear cine cuando no se tienen las condiciones económicas e industriales para hacer el cine de manera tradicional. En fin, para ir terminando entonces esta pequeña presentación de La Fuga, vale destacar una vez más que el amor al cine y a la escritura, a la imagen y a la palabra, manifiesto en el trabajo minucioso de sus editores, en el respeto de las distintas voces, sostiene y acompaña el proyecto colectivo a lo largo de una década y media.
Por eso quiero cerrar estas notas trayendo aquí el epígrafe que recordé de William Blake, que abre el maravilloso film de Kelly Reichardt, First Cow, que dice así: el pájaro, un nido; la araña, una tela; el hombre, la amistad. Bueno, muchas gracias. Y salud. Qué lindo, Salud. Julia. Muchas gracias. Salud. Pasaste. Iván, sigues tú. Ok, Gracias. bueno, antes que nada solamente agradecer a Julia y Dani por sus comentarios, sus palabras gentiles, en realidad su buena voluntad también de acompañarnos en esta presentación, en este experimento que es un live. Creo que el primer live que hacemos con la fuga ha sido un desafío, ¿cierto? Enorme. Y bueno, agradecer a quienes nos están acompañando también en línea, en el Facebook, los saludos, los cariños, todos los amigos de siempre también. Agradecer también a los colaboradores de este número, que fueron muchísimos, siempre, digamos, con muy buena voluntad, amistad, ganas de participar de este proyecto, creer en este proyecto, ¿cierto? Y bueno, solamente quiero decir unas palabras muy breves, varias cosas al mismo tiempo. En realidad me acabo de enterar del fallecimiento de Víctor Silva Echeto, quien ha trabajado bastantes temas vinculados a imagen, colonialismo, cultura, comunicación, y que compartió con nosotros también alguna vez un artículo hace un par de años atrás. Y bueno, parte de las emociones encontradas en las cuales tenemos hoy en día en esta pandemia, ¿cierto? Día a día se nos agolpan noticias, ¿no? Como muy trágicas, y en los últimos meses, los últimos 2, 3 meses también, en el caso chileno, el fallecimiento de muchos, digamos, artistas, intelectuales, ¿cierto? Que han tenido una profusa presencia en el campo cultural y que se ha habido artístico, de la performance, en fin, chileno, el caso de Néstor Olagaray, ¿cierto? El caso de Sybil Winthrop y Guillermo Machuca, por dar 3 nombres que también, digamos, son grandes pérdidas y que forman parte, algo así como de un momento muy, como que nos toca profundamente desde lo íntimo, de lo cotidiano, desde estas golpes, digamos, ¿no? En el fondo que nos vamos enterando. Entonces, bueno, como dar un poco ese marco, y en ese marco incluso haber sacado, me parece, este número, creo que habla también de como un impulso también vital de encontrarnos, de escribir, de seguir pensando juntos, como un poco a pesar de todo, ¿no? O sea, y esto, bueno, en esta mezcla de cosas, muchas cosas que están en este número, está este impulso, yo creo, que viene como muy afectado por la revuelta, yo creo, ¿no? Que es algo como importante de marcar en este número, en el conversatorio, ¿cierto?, que desarrolló Laura Latanzi con los colectivos de la revuelta, también en las entrevistas aparece por acá y por allá, ¿no? En la conversación con Alejandra Castillo, la conversación con Diego Stulwar, ¿no? Me parece que es algo que está alrededor del clima del número, ¿no? Esta revuelta que se dio y este contexto también, aunque no de una forma explícita y literal, sí está, ¿no? O sea, está como en un lugar como... también para, digamos, conmemorar, ¿no? Más que, o sea, y como en el fondo continuar un poco con la idea de los 15 años, ¿no? Que evidentemente estamos cumpliendo. Solamente recordar que a los 5 años no hicimos nada con Carola, a los 10 años tampoco, ¿cierto? Y como que en el fondo ahora como que un poco nos surgió el impulso, realmente fue eso, 1 década y media, que cumplimos, ¿no? Y de repente las memorias se agolparon, ¿cierto? Y empezamos a buscar documentos y archivos, ¿cierto? Y aparecieron cosas, aparecieron fotos. Y en ese marco, justamente, ¿no? Hay un texto, digamos, que hace memoria de esto en esta subida, ¿cierto? Que es una memoria, algo así como algo que no nos habíamos permitido de algún modo hacer con Carola en todos estos años, que es como repensar, ¿no? Repensarnos un poco desde el origen y ver cómo había ido evolucionando este proyecto a lo largo de este año, particularmente ahora, este año, que, bueno, no solamente sigue la revista, sino que también la figura de una corporación cultural, ¿cierto?, que continúa haciendo actividades, ¿cierto?, y incluso, ¿cierto?, un proyecto editorial, una colección de libros de cine que también estamos por lanzar este año. Entonces, bueno, muy agolpado todo, ¿cierto? O sea, muy contradictoria las emociones entre el duelo, ¿cierto? Y a la vez también las ganas de seguir, impulsarnos a seguir trabajando juntos y a seguir como construyendo esta comunidad de escrituras y lecturas, ¿cierto? Que, digamos, se va conformando y que a nosotros en realidad nos ha dado como muchas gratificaciones a lo largo de todo este tiempo, y
recordar solamente que no es un proyecto individual en ese sentido, es un proyecto que incluye a mucha gente, a un comité editor, ¿cierto?, súper comprometido, de amigos, colaboradores permanentes que siempre, digamos, han estado ahí con nosotros para acompañar este proceso, este proyecto, confiando un poco que en la revista es el lugar un poco para publicar sus textos. A toda esa gente, a todo ese grupo humano, ¿cierto?, que nos acompaña, que cree en nosotros, que nos ha ayudado constantemente a traducir, a reseñar, a escribir sobre películas, a colaborar con un artículo, a entusiasmarse con una invitación, todo eso es como fantástico y en el fondo es también un motivo de profundo orgullo, así como es también un motivo de profundo orgullo, y Dani, estar publicando este dossier que publicaste para mí es un tremendo aporte al estado de los estudios de cine en Latinoamérica, es un contenido y un material que creo que no se está leyendo, o sea, no, digamos, no se conocía hasta ahora esta perspectiva, y me parece que es eso, es un orgullo y un honor, de verdad, que contar con ese aporte tuyo en este número. Así que, no, por favor, y solamente ir cerrando algunas cosas pequeñas del número que se me van, ¿cierto? El dossier, solamente para revisar un poco la estructura de vuelta, el dossier Insomnios Postrevolucionarios de cine cubano, ¿cierto? El dossier de Raúl Ruiz Más allá del cine, una serie de rescate de documentos, ¿cierto?, con materiales inéditos realizados por Francisca García, entre ellos una entrevista semi-inédita, ¿no?, que no había sido traducida al castellano todavía, los artículos que trabajan entre el cine experimental, el documental, artículos de Paula Volkovich, Luciana Zurita, Mauricio Godoy, Viola Baroto, Carlos Aguirre, entre otros, e incluso un texto sobre el Glauber Rocha tardío también, ¿no?, que nos colaboró muy amablemente también Carlos Aguirre, las traducciones, ¿cierto?, de Peter Sendy y Christa Bluminger por Ignacio Albornoz, destacadísimas, así como el texto de Laura Marx, A Memoria de los Sentidos, una autora que ha sido bastante citada en los estudios de cine a nivel latinoamericano, pero que en realidad no habían muchas traducciones sobre esta autora, y lo que acompaña también una entrevista, ¿no?, en el número de la entrevista general. También, ¿cierto?, las memorias de Alice Guy, que citó también Julia, ¿cierto?, que son importantes, digamos, es una jugada de una editorial muy pequeña que se llama, o sea, no tan pequeña, pero muy trabajadora, ¿cierto?, banda propia, un tremendo proyecto editorial, y que dentro de esta colección suya, digamos, está sacando las memorias de Alice Guy, y bueno, que las hace, el prólogo lo hace Tiziana Paniza, y en realidad la traducción la hace Pablo Fante, eso era importante. En las entrevistas, ¿cierto?, Alejandra Castillo, Colectivos de la Revuelta, Diego Stulberg, Ignacio Agüero, Afonso Ochoa, Craig Baldwin, un pequeño homenaje a Tomás el César, ¿no?, que falleció, ¿cierto?, el año, no sé si pasado, ¿no?, y que en el fondo quizás ha sido poco difundido su producción teórica, entonces tradujimos una entrevista que nos pareció muy importante de difundir en lengua hispana. Cristian Sánchez en su conversatorio con la Cineteca Nacional también, una conversación que fue como en Zoom Live, y que también encontramos que había un material ahí para difundir. Libros, reseñas de libros, ¿cierto? La mirada de los comunes, de Calabaza al Diablo, también una editorial pequeña, sacando con mucha historia, ¿no? Sacando un libro de crítica de cine, ¿cierto?, de Ivana Perich y Nicolás Reed, un proyecto, digamos, de crítica de cine, digamos, bastante único, me parece a mí, en el marco, digamos, chileno. El estudio en profundidad del documental musical de Martín Farías, reseñado por Álvaro García, Ruidos, Imágenes, Voces, la reseña del último libro, La Cineteca, Cine Chileno y Latinoamericano, el libro de Sergio Navarro, que comentó también Julia, La idea de pueblo en la encrucijada de cine latinoamericano en los años 60 y 70, reseñado por Javiera Medina, el libro de Jodorowsky, ¿cierto?, de Cine como Viaje, de José Carlos Cabrejo, que salió en Perú, y que a propósito que liberó ese archivo, nos dimos un poco el permiso de publicar esta reseña. En general no publicamos reseñas de libros que no se editan en Chile o que no se puedan acceder, este es un caso, y algunos, Más allá de la naturaleza, prácticas y configuraciones espaciales en la cultura latinoamericana contemporánea, editada por Irene de Petris y Macursúa, reseñado por Carolina Urrutia, y lo último de cine chileno, Visión Nocturna, Nunca subí el Provincia, que se estrenó hoy día, Los Fuertes, Nada de Pasarán, Lemebel, Haidé y El Peso Orador, y Nadie sabe que estoy aquí, entre los materiales, ¿cierto?, que están incluidos en esta edición. Solamente recordar que, para cerrar, que tenemos la convocatoria abierta para el 30 de septiembre, con un tema que nos parece absolutamente vigente y actual con todo esto que nos está ocurriendo, que es la convocatoria de artículos e imágenes, cuerpos, algoritmos, en el cual, digamos, va a estar un tiempo, ¿cierto?, un banner ahí, para, digamos, consultar invitarlos también a pensar este problema, ¿cierto?, que cada vez es más acucioso y relevante, urgente de pensar,
que es esto que nos media, ¿no? Estas pantallas, estos algoritmos, estos programas, estos software, ¿no? En los cuales hemos estado coexistiendo y viviendo durante todos estos meses, ¿no? Así que bueno, solamente cerrar, agradecer nuevamente la presentación de Julia, ¿cierto? El comentario de Dani, ¿cierto? Y agradecer a Carolina también aquí, es como siempre nuestra ahí amistad y colaboración y vínculos, ¿cierto? Que lleva todo esto. Así eso por mi parte. Bueno, sí, me sumo a los agradecimientos de Iván, a los agradecimientos de quienes nos están acompañando hoy, los espectadores y lectores de La Fuga, y obviamente a los colaboradores siempre, ¿verdad? Qué linda presentación, me parece que es un buen formato y apela a más público del que estamos, al que estamos acostumbrados a tener. Finalmente siempre hacemos unas presentaciones en la sala de Sinusé o en distintos lugares, ¿verdad? Que llega a nuestro público. Esto finalmente permite que tengamos como amigos de todas partes del mundo y eso me parece un acierto, ¿sí? ¿Verdad? Muy, muy beneficioso. Julia y Dani, muchas gracias por sus palabras, muy, muy emocionante lo que dijeron las dos, de verdad, y bueno, un ciclo que se está cerrando y veamos qué pasa en los próximos 15 años, ¿verdad? Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Vamos a entonces finalizar la transmisión, a ver si nos resulta que capaz que nos quedamos para siempre en un loop y nunca más podemos salir. Sí. Un abrazo a todos y chao, gracias un abrazo a todos. y gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Salud. 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 Salud a todos. Chao.